Ya lo tenemos. Perfecto. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza es la Unión. Nos saltamos nuestra habitual presentación porque tenemos en línea al doctor Joel García. El doctor Joel García estuvo anoche presente en los eventos ocurridos en la residencia de Rocío San Miguel. Como ustedes recordarán, tuvimos un contacto telefónico con el doctor Juan González y el doctor Juan González describió lo que estaba ocurriendo como una adjudicación judicial o algo parecido, un procedimiento distinto a un allanamiento. Sin embargo, hoy conocimos a través de la cuenta del doctor Joel García, persona respetadísima por nosotros, que en efecto sí fue un allanamiento lo ocurrido ayer. Lo tenemos en línea para que nos explique exactamente qué ocurrió y además para que nos dé su opinión sobre cuál es el curso de estos acontecimientos en torno a este lamentable caso. Joel, gracias por atender nuestra llamada telefónica. Sabemos que estás al borde de un compromiso académico, por eso aumentamos aún nuestra gratitud. Por favor, danos tu información y tu impresión entonces. ¿Aló? ¿Aló? Tenemos un problema en la conexión. Habíamos contactado previamente al doctor Joel García. Al parecer se nos cayó la comunicación. Vamos a intentar reponerla. Repito, en el día de ayer se produjeron eventos en la residencia de la doctora San Miguel y Rocío San Miguel, y sobre ese procedimiento policial había alguna incertidumbre por versiones distintas a propósito de lo ocurrido. Aprovechando que precisamente el doctor Joel García forma parte del equipo de defensa, que requerimos su opinión experta y su testimonio directo. Lo tenemos en línea nuevamente. Joel, gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbo. Por favor, comparte con la audiencia qué fue lo que pasó ayer en la residencia de Rocío San Miguel y cuál es el estado actual de ese proceso tan lamentable. Te escuchamos. Gracias. En el día de ayer, esto de las 6 de la tarde, se presentaron funcionarios de la DGCI en compañía del fiscal del Ministerio Público, quienes exportaban una orden de allanamiento. Aló. ¿Aló? Te escuchamos con dificultad. ¿Estás utilizando manos libres? No. Ah, te escuchábamos con alguna dificultad. ¿Fue un allanamiento o un procedimiento distinto el que ocurrió ayer allí? Ayer fue un allanamiento. Un allanamiento. Sí, fueron en búsqueda de evidencias de interés criminalístico y lo que lograron llevarse son unos mapas que Rocío San Miguel utilizaba cuando daba clases de seguridad y defensa en el Instituto de Altos Estudios Militares de la Nación. Ella fue docente allí, mapas viejos, y eso fue lo que se llevaron, y un iPad de la hija de la señorita Miranda Díaz. Te agradecemos la aclaratoria porque ayer el doctor Juan González nos habló de una incautación judicial, que entendemos un procedimiento distinto. Nos aclaras tú hoy que lo que ocurrió fue ciertamente un allanamiento. Estamos conversando con el doctor Joel García, integrante del equipo de la defensa de Rocío San Miguel. Joel, ayer el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente afirmó que todos los procedimientos que hicieron contra Rocío San Miguel habían sido dentro de los lapsos legales. Incluso se permitió adjetivos calificativos gruesos, llamó mitómanos a quienes opinaban distinto de él. Tenemos entendido que la doctora San Miguel fue detenida el viernes 9 a las 5 de la mañana y fue presentada en un tribunal el lunes 12 de febrero a las 10 de la noche. ¿Eso está dentro de los lapsos establecidos por la ley? Bueno, yo voy a citar solamente la Constitución y la ley. La Constitución establece que una persona debe ser puesta a la orden del Tribunal de Control, el artículo 44, numeral 1, dentro de las 48 horas siguientes al momento de su aprehensión. El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la persona tiene que ser puesta dentro de las 48 horas a partir de su momento de su detención. Si la señora Rocío
Rocío San Miguel fue presentada el lunes fue detenida el viernes, el lunes no fue a las 7 de la noche. Esa audiencia comenzó pasada las 12 de la noche, es decir, el día martes prácticamente. No hay, por más que hagamos una aritmética, una sumatoria, restamos, no da 48 horas, sobrepasa las 48 horas. Entonces ese lapso sí cumplió. En ese lapso extendido que nos estás refiriendo, tengo entendido que ni sus abogados ni sus familiares tenían conocimiento del paradero, de las causas de la detención y del lugar de reclusión. ¿Califica eso entonces, jurídicamente hablando, como un caso de desaparición forzosa? Yo voy a citar la legislación interna, el artículo 180-A del Código Penal. Establece que, si bien es cierto que una persona puede ser aprendida infragante o porque existe una orden de aprehensión, no es menos cierto que si los órganos policiales que practican esa aprehensión niegan la presencia de esa persona en ese sitio, porque no es el hecho del tiempo, sino es el hecho de que se le priva de sus derechos, porque lo primero que tiene derecho es una llamada a notificar a sus familiares y abogados de que está detenido. Entonces, mientras ese tiempo transcurre, se le está violando ese derecho. Y por supuesto que ahí el día sábado, Juan Luis González visitó todos los centros como el CEDIN, la REGENCIN, Policía Nacional Bolivariana, ITPC, y en todos negaron la presencia de todas las personas que estaban detenidas. Entonces pudimos conocer el día sábado, al paso de las 5 y algo de la tarde, cuando el fiscal colocó de su cuenta personal de que Rocío San Miguel estaba detenida. Ya eso había transcurrido más de 60 horas. Por supuesto que eso entra dentro de los supuestos que establece el artículo 180-A, porque dentro de esas 60 horas, Rocío San Miguel estuvo, como está todavía, privada de ser asistido por su abogado, porque todavía tengo entendido que Rocío San Miguel pidió la presencia de su abogado en la audiencia y le dijeron que no había, porque era de madrugada, pues, y tuvo que aceptar la defensa pública. Repito que estamos conversando con el doctor Joel García, profesor universitario, abogado penalista y maestro literalmente de generaciones enteras de abogados venezolanos, hoy integrante además del equipo de defensa de Rocío San Miguel. Finalmente, doctor, porque sabemos que está, repito, al filo de un compromiso académico y por eso valoramos tanto además estos minutos que nos regala, si ya está aclarado, no porque su opinión sea distinta a la opinión del fiscal general de la República, sino porque lo que dice el fiscal general de la República es distinto a la norma que usted nos está recitando, ya está aclarado entonces que ciertamente la doctora San Miguel estuvo en situación similar a la desaparición forzosa durante un lapso que excede en mucho las 48 horas que establece la ley. ¿Cuál es el estatus actual? Ya por lo menos se sabe dónde está, se sabe que está desgraciadamente en el helicoide, pero ¿está en capacidad de comunicarse con sus abogados de manera fluida, con sus familiares, o es otra la situación? Fíjense, decimos que está en el helicoide porque eso fue el pronunciamiento del juez al culminar la audiencia, palabras que nos dijo la hija Miranda Díaz. Okay, pero hasta ahora no sabemos si efectivamente está allí o en otro lugar, porque no ha tenido comunicación con ninguno, ni familiares, ni abogados, ha tenido comunicación. Y hasta ahora no ha sido posible ni siquiera el nombramiento como su defensor. O sea que la doctora Rocío San Miguel ya supuestamente se sabe dónde está, pero sigue en situación de incomunicación. Totalmente, totalmente. Y los lapsos corren y está en tal indefensión en este momento, pues. Correcto. Finalmente, Joel, ¿cuál es tu palabra para tantos y tantos ciudadanos, tantas y tantas familias que no tienen la relevancia pública de la doctora Rocío San Miguel, pero que han estado o están quizá en una situación similar de indefensión y de vulnerabilidad como la que afrontó durante el fin de semana la doctora San Miguel? ¿Esto es en otras palabras, esto es un exabrupto puntual o desgraciadamente es un patrón? No, eso ya es una práctica reiterada. No
no por el hecho de que sea Rocío San Miguel, sino que ya lo hemos visto en muchos casos, tenemos un caso de un ingeniero de Nueva Esparta, que estaba desaparecido y apareció en Caracas, leía Niklas Evans hoy. Eso es un patrón de conducta, ¿no? Lamentablemente, y cualquiera de nosotros puede ser víctima de ello. Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya regalado estos minutos, aún estando usted literalmente a punto de un compromiso académico. Y muchas gracias por aclararnos lo que había que aclarar y por precisar lo que había que precisar. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Chu, gracias a tu contacto. Era el doctor Joel García, repito, profesor universitario, destacado abogado penalista, integrante del equipo de defensa de la doctora Rocío San Miguel, y como tal nos puntualiza 4 cosas muy importantes. Primero, lo ocurrido anoche en la residencia de Rocío San Miguel fue efectivamente un allanamiento, y nos lo dice con absoluta precisión porque él ciertamente estuvo allí. En segundo lugar, no se presta a un ping-pong, ¿no? A un careo, a un contrapunteo con el fiscal general de la República, pero sí hace precisiones muy importantes sobre el tema de si fue o no este procedimiento realizado en los lapsos regulares. Nos indica que ciertamente la doctora Rocío San Miguel fue detenida a las 5 de la mañana de el viernes 9 y fue presentada ante el tribunal, nos informa él, prácticamente en la madrugada del martes 13 de febrero, es decir, está totalmente fuera de lapso. También nos plantea el doctor Joel García que durante ese lapso extendido, fuera de lo que prevé la ley, la doctora Rocío San Miguel estaba en su lugar de reclusión, el estado en que se encontraba y las razones de su detención no fueron del conocimiento ni de sus abogados ni de sus familiares. Por lo tal, entonces se asemeja a lo que la norma interna y la norma internacional describe como desaparición forzosa. Nos dice también el doctor Joel García que está, aunque ya se supone que hay una indicación sobre dónde está, en este caso el helicoide, el sitio de reclusión para presos políticos del helicoide, no está comprobado porque continúa la ilegal e inconstitucional situación de incomunicación. Cuando finalmente le preguntamos si esto es un hecho puntual, un exabrupto específico, una excepción, pues nos dice que desgraciadamente no es así y que esto de que las personas sean detenidas, apresadas, aprehendidas y luego desaparezcan hasta que en otro momento, quién sabe cuándo, resulta que son presentadas ante un tribunal, ese patrón, esa conducta configura un patrón dentro de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, del Ministerio Público y de los tribunales en este país. Ese es el resumen de lo que nos acaba de decir el doctor Joel García. Hay otro tema, otro punto muy importante dentro de las declaraciones que dio ayer el señor fiscal general de la República, que fue cuando se expresó este funcionario diciendo que todo aquel que opine que fue una desaparición forzosa está delinquiendo. Es decir, no es que está expresando una opinión distinta a la opinión oficial, no es que está expresando un criterio diferente. O sea, no estamos en una sociedad democrática en la que puede haber diversos criterios y esos criterios, quienes tienen esos criterios puedan debatir. No, hay una verdad oficial y quien se sale de la verdad oficial entonces delinque. Quizás sea eso lo que generó hoy un mensaje muy curioso. Una periodista venezolana escribió lo siguiente: tengo 40 años trabajando en los medios de comunicación y nunca antes había tenido temor de expresarme. Pero que quede claro, el silencio es por miedo, no por falta de indignación o de vergüenza ante los hechos. Ciertamente duras estas palabras, dichas por una periodista venezolana,
Pero es más dura la expresión cuando tomamos en cuenta que quien dice esto es una periodista venezolana que fue vicecanciller del presidente Chávez, fue ministra de la Juventud con el presidente Chávez, fue ministra de Comunicación con el presidente Chávez y fue ministra de Estado y jefe de una red con el presidente Maduro. Es decir, una persona con tantos galardones, por así decirlo, dentro de la estructura oficialista, dice hoy, tengo temor a expresarme. Para que nos hable sobre esa expresión de esta destacada comunicadora y sobre este tema, pues, de la conducta de altos funcionarios del Estado infundiendo temor, generando zozobra en el país, tenemos en línea a un destacado representante gremial. Me refiero al secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, el colega Edgar Cárdenas. Edgar, gracias por atender nuestra llamada telefónica, gracias por encender una lucecita, así sea la luz de tu celular, en medio de esta noche que pretende ser cerrada y oscura, esta noche del miedo. Buenas noches, Edgar, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión como dirigente gremial de los periodistas capitalinos frente a esta situación? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Sí, ciertamente esa afirmación de la colega periodista, donde hace mención específica de que no ha opinado a raíz de las situaciones que se han ido presentando en los últimos tiempos, se debe más al miedo que a otra razón, no por falta de mérito o porque no se siente indignada. Ahora, esa es la realidad que se está viviendo en Venezuela, donde el ejercicio de libertad de expresión tiene sus consecuencias. Más allá del reconocimiento en el marco jurídico venezolano y en el marco jurídico en materia de derechos humanos, en el marco de los distintos instrumentos internacionales, donde se reconoce el derecho a libertad de expresión, bueno, en Venezuela ejercer ese derecho tiene plenas consecuencias. Bueno, porque no hay un respeto a un derecho que es universal, porque ese derecho es tan importante porque está en zona de discusión y sobre todo porque en el debate actual de los, digamos, modelos de Estado, de gobierno y de organización social, el derecho de expresión e información es un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Ahora, que existe miedo de acuerdo a la manifestación hecha por estas colegas, ciertamente, y no solamente es el miedo de los periodistas de salir a la calle y tratar de ser lo más creativo posible a la hora de informar para que la ciudadanía esté debidamente informada sobre lo que acontece, por supuesto asumiendo que está tomando riesgos en una Venezuela donde ese derecho es mermado, ese derecho es limitado, ese derecho prácticamente se busca desaparecer. La libertad de expresión juega un papel fundamental ante la consolidación de la democracia y a los estados, a los gobiernos les conviene, por supuesto, para ese fortalecimiento que ese derecho exista. Ahora, el miedo no solamente es de los periodistas, sino es un mensaje para toda la sociedad, porque entonces el ciudadano común, observando que hay este tipo de decisiones que afectan la libertad y el trabajo periodístico y de la comunicación y de la información, también sienten una mordaza porque sienten temor a que puedan tomarse medidas en su contra, por la simple opinión. Porque aquí no estamos hablando no solamente de las críticas, sino una simple opinión y, ¿por qué no?, cuestionar algunas acciones que puede efectuar el Ejecutivo Nacional, el gobierno regional, local, cualquiera, en detrimento de la propia comunidad, por ejemplo. Entonces, aquí lo importante también es destacar que yo creo que es importante, de verdad, entender y hacer comprender a la sociedad, a la comunidad venezolana, que la libertad de expresión no es un asunto solamente de los periodistas y comunicadores, sino que es un asunto ciudadano. Entonces los ciudadanos tienen que asumir también la defensa de la misma, pacíficamente, por supuesto, con sus comentarios, con sus opiniones, porque es imposible que se pueda consolidar una democracia que pueda seguir creciendo y desarrollándose si no hay información y se coarta el derecho de los periodistas, medios y los propios ciudadanos a expresarse libremente.
Es así. Estamos conversando con el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, el licenciado Edgar Cárdenas, el colega Edgar Cárdenas. Edgar, ubiquemos esto entonces en un contexto un poco más amplio. Vamos a tratar de salirnos de la anécdota, de la lamentable anécdota de este mensaje y de esta situación. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con los medios, con las radios sobre todo. Y por favor, sé que tú eres secretario general de la seccional Caracas, pero tienes acceso a información de lo que ocurre en todo el país. Porque, por cierto, una cosa es que un periodista sea atropellado, sea agredido en su derecho al trabajo estando acá en la capital, que por más que sea, por lo menos eso se conoce a través de las redes sociales, por lo menos, que, por ejemplo, intentar ejercer este oficio y este derecho en el Cajón del Arauca o en el interior profundo del estado Bolívar o en cualquier lugar de la Venezuela profunda donde la indefensión es muchísimo mayor. ¿Qué nos puede decir a propósito de eso? Sí, fíjate, el Colegio de Periodistas de Caracas en el año 2019 creó una unidad particular, especial, muy importante, que es el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios, el cual lleva un registro de esas agresiones no solamente en Caracas, sino en el resto del país, para que el colegio pueda contar con información exacta, fidedigna y cierta de lo que acontece en esa materia. Y por supuesto, hay toda una política, que es lo que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, hay toda una política de Estado orientada a limitar la información, asesorar la información, para que el ciudadano no se entere de lo que acontece, sino a través de los medios oficiales o aquellos que le son afectos. Nosotros insistimos en esto y quizás es algo fastidioso, porque siempre lo mencionamos, pero es algo que tenemos que destacar, porque no es nada casual, es todo un plan, es toda una estrategia que busca silenciar la información por distintos métodos. Nada más el mes pasado tuvimos 104 emisoras de radio cerradas. Este año vamos igualmente por un camino que nos indica que va a ser terrible, sobre todo en un año electoral. Tenemos casos todavía de periodistas con causas abiertas en tribunales por cumplir con la labor de informar. Vemos cómo en esos mismos procesos se repite todo un protocolo. Bueno, la asignación de defensores públicos, más no los defensores que los propios periodistas pueden seleccionar, de su confianza, o los que el colegio pueda proporcionar, o las organizaciones como el SLTP o Espacio Público, sino hay una presión permanente y se violenta, por supuesto, no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino los propios derechos constitucionales, los derechos ciudadanos, los derechos individuales. Porque por la formación de la opinión pública es importante que existe este derecho fundamental de informar, que es un derecho inalienable, indiscutible, de informar y ser informado. Y los estados deben garantizar, respetar, así como prevenir, investigar, sancionar inclusive todo aquello que afecte el derecho a libertad de expresión e información. Entonces, estamos en una situación de indefensión del propio periodista, más allá de la labor que cumple el gremio periodístico, a través del colegio de periodistas, organizaciones amigas, organizaciones no gubernamentales, porque es difícil cuando entregamos, solicitamos información en las autoridades de gobierno, en la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, no hay ni siquiera respuesta, no hay ninguna respuesta a los planteamientos y a las distintas denuncias que se hacen. Es así. Quiero agradecerte, Edgar, que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta información que ubica este gesto de esta periodista, de la colega Maripili Hernández, en el contexto de esta agresión a el derecho a la libertad de expresión, y coloca además toda esta situación en el contexto de lo que está pasando a nivel nacional, no solamente a los periodistas, sino a los medios y sobre todo a los ciudadanos, porque como tú bien dices, el principal afectado de la negación de la libertad de expresión no es el periodista, no es el medio, es finalmente el ciudadano que queda desinformado, que queda sin contacto con ninguna otra versión de la realidad que no sea la versión oficial. Un gran abrazo y buenas noches. Agradecido, buenas noches, saludos a la audiencia. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas. Yo, antes de cerrar este tema, quiero compartir con ustedes 3 mensajes, porque es muy importante que se tenga claro que al hablar de esto,
No estamos sencillamente haciendo oposicionismo político a una medida gubernamental o a un patrón de acción gubernamental. Estamos defendiendo un derecho humano fundamental, un derecho constitucional, además, el derecho a la libre expresión del pensamiento. Y esa limitación, esa agresión a la libre expresión del pensamiento, ojo, no es solamente contra los opositores, no es solamente contra los independientes, es contra todo aquel que emita una opinión, incluyendo a los chavistas de base, a los chavistas del pueblo, a los chavistas que no están enchufados, a los chavistas que no están conectados con los grupos civiles o militares de altísimo poder y de gran facturación. ¿Me entiendes? Ahora, por supuesto, no soy yo quien pueda hablar de eso, porque todo el mundo sabe que yo tengo una posición crítica frente a este régimen, no desde el 98, cuando Chávez ganó las elecciones, sino desde el 92, cuando dio aquel sangriento, fracasado golpe de Estado. No soy yo quien vaya entonces a hablar de lo que ha pasado contra el pueblo chavista. Voy a compartir con ustedes unos mensajes que puso en la red social X, antes denominada Twitter, el sociólogo Damián Alifa. El sociólogo Damián Alifa es un joven venezolano, un joven profesional venezolano que en su juventud temprana y en el desarrollo, en su reciente juventud temprana, porque es un hombre muy joven, y en su desempeño como dirigente estudiantil, estuvo muy cerca del proyecto oficialista, fue militante, creo, del PSUV. Bueno, ese joven sociólogo venezolano escribió el siguiente mensaje, publicado hace 8 horas en la red social Twitter. Lo que pasa en el sistema de justicia venezolano es intolerable. Han sido víctimas chavistas y opositores, presos comunes y presos políticos, jóvenes y ancianos, ricos y, por supuesto, mucho más los pobres. No hay forma, desde una perspectiva de izquierda, humanista y democrática, de defender esto. Por donde pises, salta pus. Repito, esto está diciendo una persona que se considera a sí misma revolucionaria, pero por supuesto con una postura ya muy distante de lo que es el oficialismo militante. Comparto un segundo mensaje emitido por este joven sociólogo venezolano hoy a las 11:34 de la mañana, hoy 15 de febrero. Dice así: yo tengo muchas dudas y mientras dudar no sea un delito, puedo formularlas. Esta alusión la hace Damián Alifa porque, como ustedes saben, ayer el señor fiscal general de la República dijo que, palabras más, palabras menos, tener frente al tema, por ejemplo, de la desaparición forzosa, de la presunta desaparición forzosa de que fue víctima Rocío San Miguel, quien diga algo distinto a la tesis oficial, según el señor fiscal general de la República, estaría fuera de la ley. A eso viene entonces esta afirmación del sociólogo Damián Alifa. Yo tengo muchas dudas, dice él, y mientras dudar no sea un delito, puedo formularlas. Por ejemplo, ¿por qué Carrizo, las hijas del profesor Carlos Lanz, siguen bajo régimen de presentación, luego de que la misma fiscalía admitiera que estaban libres de toda responsabilidad sobre los hechos? ¿Por qué no dejan en paz a esas mujeres? ¿Hay alguna investigación abierta sobre las denuncias de tortura que hizo Alfredo Chirinos, militante chavista, ridículamente acusado de colaborar con la CIA? ¿Cómo es posible que la denuncia de Alfredo no sacudiera las bases de la supuesta revolución que prometió ser garantista y velar por los derechos humanos? ¿Qué pasó con el cacique Yucpa Sabino Romero? ¿Dónde está Alcedo Mora? ¿Quiénes son los responsables de que Rubén González pasará 21 meses detenido siendo inocente? ¿Por qué fueron detenidos los comuneros del Maizal? ¿Y dónde están los responsables de esto? ¿Dónde está la cadena de mando responsable de lo sucedido con Albán? ¿Cómo es posible que no se clausure un centro de detención que se supone es de máxima seguridad, en la que los reos pueden lanzarse desde el techo?
¿Cómo es posible que un detenido dice que tú eres parte de un golpe de Estado y vas inmediatamente preso sin otras pruebas y se te niega la comunicación con tus abogados? Todo eso, repito, no lo dice la oposición, no lo dice el empresariado de Cámara, no lo dice el imperio, no, lo dice un joven sociólogo venezolano que hasta ayer, hasta hace muy poco tiempo, fue militante del PSUV. ¿Qué tal? Porque es que este problema no es un tema de gobierno y oposición, de los rojos contra los azules, de los gobierneros versus los opositores. Este es un problema de todo el país. Chavistas, opositores, independientes, de todo el país, de todo aquel que le duela a Venezuela, de todo aquel que le duela que este sea un país con una mordaza, de todo aquel que le duela que este sea un país donde el sistema de administración de justicia parezca a veces un sistema de administración de venganzas. Este es un problema de todos los venezolanos, independientemente del color del carnet que tengas. Porque, por cierto, esos carnets ya no sirven para nada, para nada. A las 8:31 vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos cada día crece más y se fortalece. Es la voz de nuestro mejor amigo, el pueblo. Con nuestra señal 670 AM llegamos a donde te encuentres. Y con la tecnología que a diario se actualiza, tenemos alcance global. Descarga la página app de Play Store. www.radiorumbos670.com. Y en la web www.radiorumbos670.com. ¡Gigante! Son las 8:33. Publicidad. Atención, mucha atención. En nuestra barranquilla exclusiva, en la Luxbel, frente al elevado, en el centro comercial global de Arte 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámame ya, 730819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología. Con previa cita y a precio solidario. Corre la voz. Vía Láctea, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Mucho éxito a su empresa, a su emprendimiento, de verdad que sí. Laura Nicotra, desde allá, desde Barinas, un gran abrazo, todo lo mejor. Zulay Arriechi, desde Cabudar, Estado Lara, Amundo. Carmita. Chucho Antor, la Virgen. Son las 8:34. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música, servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Contigo. Y continuamos con La Fuerza es la Unión.
Regresamos a las Fuerzas de la Unión. Quiero compartir con ustedes tres noticias muy importantes, muy relevantes que ocurrieron en el mediodía y la tarde de hoy. Cito a los colegas del diario Tal Cual, dice así el titular: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide respetar debido proceso y derecho a la defensa de Rocío San Miguel. Voy al texto. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza el austríaco Volker Turk, solicitó este jueves 15 a las autoridades venezolanas que respeten las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa de la activista y abogada Rocío San Miguel y sus familiares. En un escueto post en redes sociales, la oficina del Alto Comisionado de la ONU indicó que tras las declaraciones de las autoridades, en este caso el fiscal Tarek William Saab, se tomó nota que el lugar de detención de la presidenta del Control Ciudadano y por ende su paradero ha sido confirmado y 4 familiares han sido puestos en libertad. 2 días antes, esa instancia independiente de la ONU indicó que el paradero de San Miguel era desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzosa, por lo que instaban a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal. Este fue un post emitido, repito, por este alto funcionario de la ONU, hoy, jueves 15. La respuesta del gobierno fue rápida y, para decirlo de alguna manera delicada, fue rápida y brutal. Citamos el titular de Monitoreamos, dice así: régimen de Maduro expulsa de Venezuela al personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Voy al texto. El régimen de Nicolás Maduro anunció este jueves la expulsión del personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La expulsión de los trabajadores de la ONU se produce luego de que la oficina del Alto Comisionado Volker Turk expresara su preocupación por la desaparición forzada de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Esa oficina ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano, afirmó en rueda de prensa el canciller Iván Gil. Después de esto, por supuesto, los trabajadores, una vocera de esta oficina, lamentó lo sucedido, lamentó la expulsión y dijeron que van a tomar medidas para intentar continuar con su trabajo. Bueno, esto ha caído como un balde de agua fría para muchísimas personas. Una venezolana experta en materia internacional como la doctora Maruja Tarre reaccionó de la siguiente manera. Dice: insólito, el mediocre canciller del régimen se atreve a decir que la oficina del Alto Comisionado de la ONU viola los principios de la ONU. No me cabe la menor duda, estos tipos ya ni siquiera se asesoran con Cuba, que ha tenido la habilidad de nunca pelearse con la ONU, más bien siguen los pasos de Daniel Ortega. Esto es algo demasiado grave, por eso buscamos criterio experto para analizarlo y tenemos en línea al embajador Milos Alcalay. Milos Alcalay es, recuerden ustedes, embajador no es porque tenga un destino en el servicio exterior, sino porque en la carrera, los profesionales de carrera, verdaderos profesionales de carrera, después que llegan a ese cargo, esa condición se les mantiene como tratamiento. El embajador Milos Alcalay entonces está en la línea. Doctor Alcalay, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, comparta, por favor, con la audiencia, cuál es su opinión de este último gesto del gobierno del señor Maduro, romper con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en nuestro país, expulsar a las personas que allí trabajaban. ¿Qué significa eso? ¿Qué alcance tiene y qué consecuencias podría acarrear para nuestro país? La escuchamos. Muchas gracias. Muy importante este programa porque refleja una posición cada vez más grave en el ámbito de la diplomacia y las relaciones internacionales. La diplomacia es un arte, es una ciencia, y tú mencionabas el ejemplo de países como Cuba, donde se violan los derechos humanos, pero que no pierde el sentido, el equilibrio de tratar estos temas en defensa de sus posiciones. Por supuesto, todos saben que en Cuba se violan los derechos humanos, pero jamás procedería de una forma similar. Es preocupante porque no es solamente en este caso de Rocío San Miguel, sino que en el seno de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU
por el análisis que se hace periódico universal de la situación de los derechos humanos, en diversas ocasiones se han resaltado una y otra vez la situación real de la violación de derechos humanos, hasta tal punto que en una ocasión el alto comisionado Hussein, el embajador Hussein, envió estos resultados a la Corte Internacional Penal, que ha sido uno de los temas que han llevado adelante en la determinación de las violaciones de lesa humanidad. Ahora bien, en situaciones como la de Rocío San Miguel se han hecho mucho en el pasado, y la Comisión de Derechos Humanos ha emitido varios informes públicos en el año 2017 y 2018, para no ir más atrás. En la oficina de Ginebra se han aprobado resoluciones como la resolución 39/1, la resolución 42.4, la 42.25 y una serie de resoluciones adicionales en donde se marcaba la permanente violación de derechos humanos, precisamente para tratar de buscar relaciones con la alta comisionada, en aquel momento Michelle Bachelet. El gobierno cambió su estrategia, no sé si recuerdan, hace algunos años, todas las comisiones de derechos humanos que solicitaban venir a ver la situación eran negadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, inclusive la salida de Venezuela de la Comisión y de la OEA obedece a las violaciones de derechos humanos. Y lo de Rocío vuelve a arrepentirse en una situación en donde he sabido que ni el día 9, ni el día 10, ni el día 11, ni el día 12 se sabía de su paradero. Las declaraciones de su abogado, que recorrió todos los centros penitenciarios y los tribunales, no le dieron acceso y no le dieron ninguna información. De manera que yo no sé por qué la sorpresa. El fiscal sí sabía, pero no es que el fiscal sepa, sino que la legítima defensa de conformidad a la Constitución, de conformidad a los acuerdos de derechos humanos, tenía el abogado y la familia tener clara visión de qué es lo que se estaba realizando, de manera que no veo el por qué esas reacciones tan intempestivas. El expulsar a 13 funcionarios de una comisión solicitada a Bachelet es violar los acuerdos que se han firmado. Y hay unas contradicciones, por ejemplo, lo que decía, dispara primero y averigua después. Le dan 72 horas a 13 funcionarios para dejar el país, como si fuera, bueno, una situación de catástrofe. Pero dice el canciller también que se van a dar 30 días para estudiar la carta de entendimiento. Bueno, no lo sabían antes. ¿Por qué no estudiaron la carta de entendimiento? ¿Y qué es lo que la carta de entendimiento señala? Bueno, que esa oficina en Venezuela tenía no solamente que ver la situación de violación de los derechos humanos, mantener, por supuesto, un contacto con las autoridades del gobierno, pero también con la sociedad civil, también con las víctimas, también con las ONG, y su compromiso, que no es con Venezuela. No se puede hacer ahí una especie de mencionar la carta, yo quiero que ustedes hagan esto, no. Hay toda una serie de procedimientos que se establecen en la Organización de las Naciones Unidas de lo que estas misiones deben cumplir, porque no es un capricho de lo que el gobierno de turno haga. Y si efectivamente tenían algunas, como te decía en el caso de Cuba, algunos argumentos, pues se presentan diplomáticamente y no en esa forma intempestiva. Inclusive recientemente en la Asamblea Nacional esto parecía como un circo romano, los aplausos por la gran medida de expulsión. Y esto repite un desequilibrio muy grande en otro campo. La declaración de 440 eurodiputados del Parlamento Europeo como personas no gratas, es decir, todo el espectro político, socialistas, socialdemócratas, liberales, demócratas cristianos, populares, etcétera, etcétera, son declarados personas no gratas. ¿Por qué? Por aprobar una resolución en materia de violación de derechos humanos. Lo mismo los insultos que se le han dado al presidente del Uruguay o al presidente de Canadá. Es decir, realmente es penosa esta diplomacia de Carlitos Chocones, en la que hay una desproporcionada reacción, en donde incumple los mismos acuerdos que había firmado
firmado por Michelle Bachelet cuando era alta comisionada de Naciones Unidas, y que efectivamente esa oficina de la ONU tenía que cumplir su labor y denunciar lo que efectivamente es. No es ningún invento lo que se ha señalado, pero hay una hipersensibilidad que no puede tenerla un Estado, que tiene que comportarse como los otros miembros de las Naciones Unidas, de una manera diplomática y no como una especie de diplomacia de carrito chocó. Estamos conversando con el embajador Milos Alcalay, experto en relaciones internacionales, diplomático de carrera y profundo conocedor de estos temas. Embajador, ya usted nos ha aclarado que ciertamente esta conducta del gobierno de Maduro a nivel internacional no es contra el imperio, no es contra los gobiernos de derecha, es prácticamente contra todo el mundo. Está rompiendo acuerdos que suscribió con la doctora Bachelet cuando era alta comisionada de los derechos humanos. Todo el mundo sabe que la expresidenta Bachelet es una destacada dirigente de la izquierda chilena. Al designar personas no gratas a todos los 400 y tantos eurodiputados, también designó persona no grata a una amplia franja de eurodiputados socialistas. Y ayer ocurrió algo singular. Ayer a las 5:35 minutos de la tarde, ayer 14 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social Twitter, X, emitió el siguiente mensaje. Dice así: todos los que excluyen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU de sus países, no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Son los Videla, Netanyahu y Pinochet de hoy, son los aprendices de Hitler. Repito, el camarada Gustavo Petro está diciendo que quienes no quieren en su país a la ONU ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos son aprendices de Hitler. Esto lo dijo Gustavo Petro más o menos 20 horas antes de que el gobierno de Maduro expulsara a la oficina del alto comisionado de la ONU precisamente de nuestro país. Recordemos además que ya antes el presidente Chávez había sacado a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Le pregunto, doctor Alcalay, ¿cuán severamente se ha profundizado el aislamiento del régimen, el aislamiento internacional del régimen de Maduro, ya no solamente enfrentado a Occidente, sino enfrentado a sus propios aliados ideológicos en la región? Sí, yo creo que el aislamiento y quizás el nerviosismo de las actuales autoridades obedece a verse cada vez más y más aislados. Las contradicciones son enormes. No solamente el caso de Petro, el caso de Amorín, Celso Amorín, que es el brazo derecho de Lula, también ha emitido unas declaraciones de profunda preocupación por la situación de los derechos humanos. No se diga de Boric, que Boric ha asumido el presidente de la izquierda de Chile, en donde se aleja de estas posiciones en contra de los derechos humanos. Y en torno a la cuestión de los derechos humanos, como te señalaba antes, la salida de la OEA, que tanto le costó a Venezuela como país de haber sido uno de los fundadores de la OEA en su momento, era porque en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se condenaba la violación de derechos humanos. Y pensaron que saliendo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las Naciones Unidas, donde hay una serie de países que violan los derechos humanos, iban a estar cómodos y tranquilos para seguir en su situación. Y resulta que no porque la Organización de Naciones Unidas, que es reconocido su trabajo, su testimonio en pro de la defensa y promoción de los derechos humanos, en la Oficina del Alto Comisionado, que tiene un sólido historial de todo lo que ha hecho, informes de todos los países, los 192 países que se hacen el informe universal, en donde van estudiando y donde han condenado la situación de Venezuela, pensaron que se iban a salvar, y resulta que el que viola derechos humanos los viola. Tú no puedes camuflar, no puedes
declaraciones es señalar que esa oficina representa esa posición de la ONU, de un organismo colonizador. Pero por Dios, la Organización de Naciones Unidas fue uno de los pilares de la descolonización en África, en Asia, en el Caribe. Prueba de ello es el número de integrantes de la ONU. ¿Cómo se puede acusar a la ONU de ser un espacio colonizador? Es decir, yo diría que no solamente es un comportamiento antidiplomático, sino que no tiene una visión de la realidad. Y eso es grave. El no tener una visión de la realidad nos coloca a nosotros en una situación realmente aislada y realmente preocupante. Así es. Doctor Alcalay, quiero agradecerle altamente que nos haya regalado estos minutos. Sé que está dándole pausa a un compromiso que le ocupa, por eso incremento mi gratitud por este tiempo que nos regaló. Muchísimas gracias y buenas noches. Chulo, soy yo el que te agradece, y es muy importante en este momento resaltar, porque vamos, como dice el tango, cuesta abajo en la rodada, y hay un momento en donde no se puede, pero no solamente en términos de derechos humanos. Tenemos una reunión de los cancilleres en Brasilia, en donde se habla de diplomacia de paz, y después hay unos movimientos realmente preocupantes en la cuestión militar, en la cuestión fronteriza. Lo mismo sucede en otros ámbitos en donde es necesario que haga los que están alrededor del Ejecutivo un alto en el camino. No se puede seguir en una vía golpeando, insultando y vejando a todo el mundo, porque el que queda mal es precisamente el que insulta, el que deja y el que lleva adelante una diplomacia absolutamente desequilibrada. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Era el embajador Milos Alcalay, el doctor Milos Alcalay, dándonos esta opinión calificadísima sobre las implicaciones, la gravedad y las consecuencias que puede tener para nuestro país este acto perpetrado hoy por el gobierno del señor Maduro de expulsar de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Derechos Humanos de nuestro país. Voy a citarles un segundo mensaje de la internacionalista venezolana, esta reputada experta venezolana en relaciones internacionales, que es la doctora Maruja Tarre. Dice así, en un mensaje emitido hoy a las 2:22 minutos a través de la red social Twitter: para entender el calibre de lo que está haciendo Maduro, véase que países como China, Cuba, Rusia, incluso Irán, tratan de mantener buenas relaciones con las oficinas de derechos humanos de la ONU, insisten en ser miembros, tratan de penetrarlas, se postulan para dirigirlas. Maduro exige que le piden disculpas y le da 72 horas para irse. Esto es demencial. Esa es la expresión que utiliza Maruja Tarre para describir esta conducta demencial. Yo quiero finalizar haciendo un llamado de atención, de alerta, humilde pero muy enérgico, no al gobierno, no a los políticos, sino a nosotros mismos, los ciudadanos, porque puede haber gente en este momento que esté frotándose las manos diciendo: ah, qué bueno, el gobierno de Maduro se está aislando más. No, chicos, lo que se está aislando más es el país, y se está aislando más con nosotros adentro, que es lo peor. ¿Ves? El gobierno de Maduro se aísla, sí, pero nosotros como ciudadanos, nosotros como venezolanos, estamos en un proceso de profundización de nuestra indefensión. Las instancias nacionales jurídicas, el sistema nacional judicial ha sido bastante poco eficiente a la hora de defender los derechos humanos de los venezolanos agredidos por los poderosos. ¿Ok? Estemos claros. Los únicos que estamos realmente interesados en que el Estado de Derecho funcione somos nosotros. El débil jurídico, el débil económico, el débil social, está interesado en que el Estado de Derecho funcione. Porque los fuertes se defienden solos porque tienen con qué. Tienen los reales, tienen el poder, tienen los contactos y con eso se defienden.
Nosotros no. Nosotros necesitamos que haya un Estado de Derecho que realmente funcione. Entonces, como no funciona el Estado de Derecho, lo que nos queda es las instancias internacionales, ¿sí? Con todo el tiempo que eso pueda durar, con todo el tiempo que eso pueda exigir, pero es lo único que nos queda. Mira, y no es un tema teórico, les voy a poner ejemplos. Las víctimas de la masacre del Amparo, estos humildes campesinos venezolanos que sobrevivieron a la masacre del Amparo. La masacre del Amparo, por cierto, ocurrió en los tiempos de la llamada Cuarta República, en los tiempos de la Venezuela democrática, pero por cierto, ahí participaron militares que luego fueron grandes figuras en la mal llamada Quinta República. Bueno, los humildes campesinos que sobrevivieron allí solamente encontraron justicia en las instancias internacionales. Lo mismo ocurrió con la hoy abogado Linda Loaiza López, esta mujer que fue secuestrada, fue esclavizada, fue violada, fue agredida, fue golpeada, casi la asesinan durante meses por un aberrado que además está bien conectado a través de vínculos familiares con el gobierno. Bueno, esta señora logró escapar y salir con vida, pero justicia solo la encontró en las instancias internacionales. Es el mismo caso de Rocío San Miguel, chicos. Rocío San Miguel, junto con otras personas, otras damas, por cierto, que trabajaban en el Consejo Nacional de Fronteras, fueron votadas por la aplicación de la mal llamada lista Tascón. Y ella, bueno, recurrió y denunció aquí en el país al tribunal tal, al tribunal cual, al Tribunal Supremo de Justicia. No encontró justicia, solamente encontró justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Por eso, repito, el tema no es que el gobierno se aisló más. El tema es que los ciudadanos, que al no tener respuesta en las instancias nacionales, solamente tenemos esperanza en acudir a las instancias internacionales. Bueno, ¿qué ocurre? Que el gobierno hoy, por un lado, bueno, ya hace tiempo nos sacó a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos y hoy expulsa de esta manera ciertamente vergonzosa. Vergonzosa no para los trabajadores de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, no, vergonzosa para el país. Es ciertamente muy grave esto que está ocurriendo y no deberíamos pensar nosotros que este es un tema allá de las alturas, del poder, de los políticos. No. Este es un tema nuestro, este es un tema ciudadano, este es un tema de la gente y sobre todo de los que no tenemos poder. Entiéndase eso con absoluta claridad. Cuando son las 8:58 minutos de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Todo Real.